23 de diciembre, Beato Hartmann, obispo, años 1090 a 1164. Nació el Beato Hartmann en el año 1090 en las afueras de Passau, y si hemos de dar crédito a una tradición antigua, habría sido su cuna la aldea de Pollingherfeld. Sus padres, gente humilde pero profundamente cristiana, confiaron su educación a los canónigos regulares del monasterio de San Nicolás, próximo a Passau, para que terminara allí su formación literaria y religiosa. Fue durante su juventud modelo acabado de virtudes e ingresó muy pronto en los canónigos regulares, donde bien pronto fue promovido a los sagrados órdenes. El celo sobrenatural y el espíritu religioso que en él se notaban movieron al arzobispo Conrado de Salzburgo, 1148, a elegirle deán del cabildo de su catedral. Hallábase el prelado empeñado en una serie de dificultades de orden interior que le traían muy preocupado. Su inmediato predecesor, Thiemo von Medling, había muerto asesinado en 1101 y la sede episcopal estaba ocupado por un intruso llamado Bertoldo. Sin embargo, con todo y ser muy serias, no eran tales dificultades parte para impedir que el arzobispo llevara una campaña enérgica contra la decadencia de la disciplina eclesiástica y contra la secularización del clero. Hacia el año 1120 impuso a su cabildo, no sin una viva oposición, la regla de San Agustín. La designación de Hartmann para ocupar el espinoso cargo de deán y la contrariedad y disgusto que su partida causó a los religiosos de su monasterio hablan de modo elocuente en favor de su mérito. Por otra parte, dicha elección descubrió para lo porvenir el campo de acción que la actividad de nuestro santo parecía reclamar. Conrado acababa de restaurar el monasterio de Chiemsee, destruido por los húngaros, y como Hartmann había salido tan airoso en el desempeño de su cargo de deán, juzgó prudentemente el arzobispo que nadie era más indicado para asumir la dirección de esta nueva comunidad de canónigos regulares. Sus relaciones con San Leopoldo de Austria. No pudo Hartmann gozar por mucho tiempo de la relativa tranquilidad que le ofrecía aquel cargo. Habíale costado su trabajo encaminar la disciplina en el citado monasterio de Chiemsee, mas gracias a su constancia, amabilidad y paciente firmeza, discurriría aquella por su buen cauce con gran aprovechamiento espiritual de todos. Hechos ya los religiosos al paternal gobierno del beato, confiaban guardarlo definitivamente en su compañía. Así pensaban los hombres, pero los designios de Dios le tenían preparado para más amplios horizontes. San Leopoldo el Piadoso, margrave de Austria, había fundado en Klosterneuburgo, en el año 1114, un cabildo de canónigos. Andando en el tiempo por consejo de varios obispos y del preboste de Chiemsee, decidió transformarlo en monasterio de regulares. Nuevamente, pues, se acudió a Hartmann para comenzar en calidad de primer preboste la difícil tarea de la reforma en el año 1133. Dio a sus hermanos como reglamento un extracto de la regla de San Agustín y les exigió la fiel observancia de todos los puntos de la vida religiosa. Como solía predicar con el ejemplo, pronto vio coronados sus trabajos con el más completo éxito. A pesar de la consideración y autoridad de que gozaba Hartmann ante el santo margrave, sus relaciones con él revistieron siempre señalado carácter de desinterés. Por la avaricia de las potestades civiles, la iglesia de Passau se vio desposeída injustamente de las rentas de 13 parroquias. Hartmann consiguió de Leopoldo la restitución. Muerto este príncipe, el 15 de noviembre de 1136, fue enterrado con gran pompa en el monasterio de Klosterneuburgo. El Papa Inocencio II, que había aprobado dicha fundación desde 1134, encomendó el preboste del cabildo a la viuda e hijos de Leopoldo en el año 1137. Obispo de Brixen. Estábale reservado a Hartmann
ejercer su talento de reformador y su celo infatigable en cargo más eminente. A la muerte de Regimberto o Reinberto, obispo de Brixen en el Tirol, en el año 1140, fue designado por mayoría de votos para sucederle, habiendo motivo para creer que lo propusiera a esta dignidad Conrado de Salzburgo, su metropolitano, su posición tanto más aceptable cuanto que Conrado tenía ciertamente deseos de realizar sus planes de reforma en todas las diócesis sufragáneas. La de Brixen, que a consecuencia de la Guerra Mundial de 1914 a 1918 pasó a ser italiana y lleva el nombre de Bressanone, más que otra cualquiera, sentía la necesidad de esa reforma. Regimberto se había preocupado ya seriamente de poner remedio a los grandes males que creara a los católicos la querella de las investiduras entre el imperio y la Iglesia, mas no tuvo tiempo de llevar a feliz término su empresa. De los 4 últimos obispos que habían ocupado esta sede, Popón, el primero de ellos, llegó a ser papa con el nombre de Dámaso II. En cambio, su sucesor había sido expulsado y el que le siguió hubo de ser separado de su cargo. En el intervalo pasaron 2 prelados intrusos y, para colmo, casi por aquellos días los canónigos renunciaron a la vida de comunidad. Hartmann, que como decíamos más arriba, había hecho renacer la antigua disciplina en varios lugares y a costa de dificultades muy serias, era el hombre deparado por la providencia divina para continuar la obra de Regimberto. Claramente se dio cuenta de lo que las circunstancias exigían de él. Comprendió asimismo que el ejemplo del prelado sería de gran peso para atraer a los demás al ideal previsto y dispúsose generosamente para recibir sobre sí la nueva responsabilidad con todas sus consecuencias. Hartmann lleva en palacio vida de claustro. Aunque príncipe y obispo, el beato Hartmann siguió practicando las austeridades del claustro. Vestía con suma sencillez y llevaba ceñido día y noche un cinturón de crin. Ayunaba diariamente y se disciplinaba para expiar sus propias culpas y las de los demás. La mortificación del silencio le era muy familiar, guardábalo rigurosamente y gastaba largas horas en lectura de obras piadosas. Con frecuencia prolongaba sus vigilias hasta el día siguiente y acudía a menudo al tribunal de la penitencia y celebraba cada día el santo sacrificio de la misa. Cuando hubo fundado el monasterio de Neustift, gustaba de retirarse a él en cuanto se lo permitían sus ocupaciones. Era enemigo de cualquier singularidad, mostrábase severo para consigo mismo, mientras que para los demás usaba de mucha mansedumbre y de caridad exquisita. Semejante tenor de vida no pudo por menos de ser advertido por todos y en particular por los eclesiásticos, con lo cual producía tanto mayor impresión cuanto que contrastaba singularmente con la del clero de los contornos, razón de que, según testimonio de sus contemporáneos, se hubiera granjeado el aprecio y estimación de santo. El biógrafo de San Everardo, obispo de Salzburgo, dice que Everardo y Hartmann fueron los mayores santos de su tiempo. En cuanto las voces de la fama y la virtud del obispo de Brixen llegaron a oídos del emperador Federico, éste le eligió como director de conciencia. Obispo y príncipe, pero más obispo que príncipe. Por aquel entonces pasaba la Iglesia días verdaderamente calamitosos, debido a que no pocos obispos, que eran simultáneamente príncipes temporales, se comprometían más de una vez en asuntos del mundo. El resultado era que los pastores de la Iglesia cobraban cierta aversión a los deberes espirituales de su cargo, o bien andaban faltos de tiempo y de virtudes para desempeñarlos, por lo que no extrañará que los fieles viesen en ellos meros príncipes de la tierra y los tratasen como a tales. Difícil sería explicar de otra manera
las querellas que con sobrada frecuencia se presentaban entonces entre los nobles o burgueses y su prelado, y que tan dañosas resultaban al buen gobierno de las almas. Cuanto de la vida de Hartmann sabemos, nos demuestra la preocupación que siempre tuvo de relegar al último plano su dignidad de príncipe temporal. Para poder darse más de lleno a los asuntos espirituales, confió la administración de sus bienes a su capellán, Conrado. En el Gran Sínodo o Concilio de Reims, convocado por el Papa Eugenio III el 21 de marzo de 1148, acababa de sancionarse nuevamente la intangibilidad de los bienes eclesiásticos. Hartmann era uno de los 400 obispos o dignatarios eclesiásticos. Andando el tiempo, verémosle defender los derechos de su iglesia y reivindicar los bienes de que injustamente había sido despojada. En esta empresa, el obispo de Brixen saldrá airoso sin tener que recurrir a las armas. Acompañado del clero, precedido de cruz alzada y estandarte, presentábase delante de los castillos de sus adversarios y les declaraba que no se retiraría hasta que le restituyesen los bienes robados. Con igual resultado, abstúvose el prelado de tomar parte en las campañas del emperador, aunque por aquel entonces una empresa bélica guiada por obispos no causaba la menor sorpresa. Únicamente se le dio al lado del soberano cuando se trataba de asegurar la paz. En 1147 se encaminó a Ratisbona, donde se hallaban congregados los príncipes y Conrado III para deliberar acerca de una cruzada, y allí volvió otra vez cuando se evocó ante la Dieta el funesto pleito surgido entre Enrique el León, duque de Sajonia y conde de Brunswick, y Enrique Jasomirgott. En 1152 vémosle nuevamente en la corte citado por Federico Barbarroja, que deseaba oír su parecer acerca de un asunto de suma trascendencia. Conducta del beato Hartmann durante el cisma de Federico Barbarroja. Aunque el santo prelado servía a su señor y emperador con inviolable fidelidad, jamás se prestó a ser instrumento ciego de los caprichos del príncipe, y así, cuando su conciencia le prohibía obedecer, no titubeaba en abandonarle para abrazar la causa del Papa, y contrariamente a lo que hacían algunos colegas en el episcopado, declaraba sin ambigüedades la razón y el motivo de su proceder. Se comprenderá aún mejor la entereza de que el beato hubo menester si se tiene en cuenta el odio profundo con que perseguía Federico a los partidarios del Papa Alejandro III, elegido en 1159, pero ni amenazas ni promesas fueron parte para quebrantar la constancia de Hartmann, así como tampoco la de San Everardo de Salzburgo, su metropolitano. Para no exasperar la ira del monarca, decidieron ambos prelados aceptar por fin la quinta invitación que la corte imperial les hacía, pero se abstuvieron de visitar al antipapa Octaviano, el pseudopapa Víctor V, que se hallaba en Crémona, y continuaron defendiendo valerosamente la causa del legítimo pontífice, a pesar de que el emperador agrandaba sin medida su poderío y de la victoria conseguida sobre la ciudad de Milán. La egregia ciudad lombarda, que se había rendido en marzo de 1162, fue arrasada por completo, pero hay un pormenor que realza aún más el prestigio de nuestros dos príncipes de la Iglesia, y es que con ser ambos los adversarios más declarados de la política religiosa del emperador, pudieron regresar a sus diócesis sin que se les molestara lo más mínimo. Everardo y Hartmann habían obedecido movidos tan solo por deseo de coadyuvar a la paz. El Papa, que se carteaba con ellos, habíales rogado que intervinieran y en ese sentido actuaron en Pavía y luego parece ser que al año siguiente en Maguncia. Lo sensible es que a pesar de su gran empeño no lograron triunfar de la obcecación de los contrarios. Reformas llevadas a cabo en Brixen. Como obispo,
habíase propuesto Hartmann ante todo fortalecer y restablecer la disciplina eclesiástica en Brixen, pero en la labor de reforma debía tropezar el celoso pastor con serios obstáculos. Bien pronto, en efecto, hubo de convencerse de la inutilidad de sus esfuerzos al tratar de imponer la vida de comunidad y más aún la regla de San Agustín a los canónigos de su catedral, pues no puede admitirse que Hartmann no hubiera tratado de llevar a buen fin en su cabildo la empresa que también le saliera en otros 3 lugares, mas lo que no consiguió realizar en su catedral, según toda probabilidad, intentó llevarlo a cabo en los alrededores de Brixen. Desde luego ganó a su proyecto a un acaudalado caballero llamado Regimberto de Cevennes, cuya generosidad le permitió en 1142 fundar y dotar su monasterio de canónigos regulares de Neustift, localidad situada a 3/4 de hora de la ciudad. Andando el tiempo, no sin trabajo y gracias a un viaje que hizo en persona a Klosterneuburgo, obtuvo del deán de dicho monasterio que 3 canónigos regulares y varios religiosos conversos fueran a fundar a Neustift. Era esta fundación el cumplimiento de un deseo acariciado por Hartmann desde tiempo atrás y que le resarcía ampliamente de muchos sinsabores. Amor a la vida monástica y su caridad. Hay muchas otras pruebas de la predilección de Hartmann por la vida religiosa. Confirmó las mandas hechas por su predecesor a los conventos reformados de Wilten y de Sankt Georgenberg, y participaron asimismo de su benevolencia y generosidad otros 4 monasterios. La vida religiosa, llevada con fervor, parecíale al prelado de Brixen medio eficacísimo de restaurar la disciplina eclesiástica. Sus viajes eran siempre por motivos de apostolado, como la consagración de un obispo, de un templo o de un altar, la traslación de santas reliquias, alguna misión apostólica o la asistencia a un concilio. El santo prelado sentía profunda aversión hacia la violencia. Más arriba queda expuesto cómo sirvió de mediador entre el emperador y el papa. Pues bien, su vida nos ofrece ejemplos 1000 de análogas intervenciones. Cierto día estalló una sangrienta riña entre la servidumbre de la iglesia de Brixen, y mientras los de un bando se hacían fuertes en la iglesia de San Jorge de Taisten, fueron sitiados por los del otro. De repente compareció el santo prelado entre los beligerantes, púsose al habla con ellos y logró a poco que depusieran su actitud. Otra vez, con motivo de la dedicación de una iglesia en honor de San Lamberto, libró a un criminal de la venganza que le amenazaba. Igualmente puso todo su empeño, si bien con resultados negativos, en dar término a las desastrosas luchas que sostenía el conde Epan contra el de Tirol. Pero si Hartmann ardía en celo apostólico por el bien espiritual de sus ovejas, no se interesaba menos por su bienestar temporal. Siguiendo la tradición de la Iglesia, que siempre ha practicado la caridad social, y auxiliado por el acaudalado canónigo Richer, fundó en Brixen, para caminantes y peregrinos pobres, el Hospital de la Santa Cruz, por hallarse este situado junto a la calzada de Brenner, frecuentadísima en aquel entonces, constituía una comodidad inapreciable debido a la dificultad de medios de comunicación. Algunos milagros. Son muchos los milagros que sus fieles devotos atribuyen a la intercesión del beato Hartmann y de los que referiremos brevemente algunos. Cierto día, deseoso de calmar una querella entre el conde del Tirol y el de Epan, dirigíase allá atravesando el Ritten, cuando he aquí que una mujer con la cara completamente hinchada se lavó con el agua que sirviera al obispo para lavarse las manos. Su confianza fue al instante premiada, pues no tan solo quedó curada, sino además tan sumamente hermosa que nadie podía reconocerla. Un niño de familia noble estaba a punto de ahogarse porque un hueso de pollo se le había atravesado en la garganta,
Trajéronselo a Hartmann, quien le aplicó al cuello un cirio doblado. Al día siguiente, el niño asistía a la misa del prelado, llevando encendida la vela alrededor del cuello, tal como suele practicarse en la ceremonia de la fiesta de San Blas. No bien hubo terminado el celebrante la oración por los vivos, cuando el niño arrojó el hueso. En otra ocasión, hallándose Hartmann en la corte imperial de Lautem, unos pescadores dejaron escapar de entre las manos un magnífico sollo, y ocurriósele a uno de ellos insinuar con cándida fe: «Echemos la red en nombre de este obispo, cuya santidad ha obrado tantas maravillas. Si es en verdad siervo amado de Cristo, hará por manera que volvamos a recoger el sollo». Y en efecto lo recuperaron. Lleváronselo al emperador y le contaron lo ocurrido, mas el emperador declaró que el pez era en justicia del obispo y se lo mandó llevar, cosa que hicieron al punto los pescadores con no pequeña satisfacción. Muerte del beato Hartmann y su culto. El celoso pastor estuvo al frente de la iglesia de Brixen desde el año 1140 a 1164. San Everardo de Salzburgo, su amigo íntimo, acababa de pasar a mejor vida en el mes de junio de dicho año. 6 meses después debía seguirle a la tumba Hartmann. Cierto día ordenó que después de la misa le tuvieran dispuesto el baño, precaución que tomaba cuando se sentía indispuesto. Como esta vez tardase en salir del mismo más de lo acostumbrado y no respondiese a las voces con que el fámulo le llamaba, fuese éste en busca de un sacerdote, y al entrar ambos en la sala hallaron al prelado ya cadáver. Todavía se encontraba fuera del agua y tenía la cabeza apoyada en la mano contra la pared de la bañera. Acababa de ser víctima de una congestión cerebral. 5 días consecutivos quedó expuesto en la catedral el cuerpo del santo prelado sin que se advirtiera el menor indicio de descomposición. Llegado el momento del sepelio, acudió a él una inmensa muchedumbre que mostraba con clamores su indescriptible duelo. Fue enterrado en la catedral, si hemos de dar crédito al cronista. La fama de santidad que aureolaba al siervo de Dios hizo que el pueblo acudiera a su intercesión con grande fe y no menor eficacia. Es él, quizá, el más conocido de entre los santos de la región tirolesa y el que goza de nombradía mayor. Prueba de ello son las anécdotas y los relatos milagrosos que adornan su memoria y que constituyen como una guirnalda de flores en torno a la vida del beato. Esta popularidad de Hartmann se ha manifestado siempre por la veneración profunda con la que el pueblo ha rodeado su sepulcro. Todavía hoy se ven unos manantiales que brotaron, según se dice, a los ruegos del beato, y otros que poseen virtud curativa que el santo obispo les comunicó.